Oremos otra vez a nuestro Dios. Señor nuestro, queremos entregar esta hora de culto a ti otra vez, pidiendo tu bendición, pidiendo que obres en nuestros corazones, Espíritu Santo. Pido, Señor, que vamos a estar enfocados en tu palabra. Transfórmanos, porque mereces que estemos en tus asuntos, Señor, y no desenfocados con la mente en otras cosas, Señor, sino que lo que tú nos has mandado a hacer, que esto esté moldeando todo lo demás de nuestra vida. Y pido, Señor, que obres de tal manera en nuestras vidas para la honra y gloria tuya, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues seguimos otro domingo en la batalla espiritual, ¿no? Otro día más de nuestra vida cristiana en la batalla espiritual. Hay pues la corriente del mundo, hay las fuerzas de las tinieblas obrando para influenciarnos a pecar. Satanás y sus demonios en rebelión contra Dios, y pues los propios deseos nuestros, ¿no? De la carne, que siguen aquí hasta que vayamos a estar con nuestro Dios, hasta que vayamos a estar con Cristo en el cielo. Y en esta lucha, pues de manera muy fundamental, hoy estamos adorando a Dios o estamos fabricando ídolos que pueden ser personas o cosas que reemplazan a Dios. Son Dios letra minúscula que hemos creado y que adoramos en nuestro corazón en vez de adorar a Dios. Y la Biblia nos dice que Dios solo Dios es digno de nuestra adoración. En el pasaje que vamos a ver en esta mañana, pues Juan nos pinta un cuadro de nuestro Dios, de quién es, del trono de Él y de lo que viene del trono de Dios. Y realmente nos está diciendo también por qué Dios es digno de nuestra adoración. Eso está al centro del pasaje que vamos a ver en esta mañana. ¿Por qué es Dios digno de nuestra adoración? Lo es. ¿Pero por qué? Entonces, ¿por qué no debo dejarme llevar por idolatrías aquí y ahí? Y si no, en vez de hacer esto, pues adorar solamente a mi Dios. ¿Por qué debería ser así? Estamos en el libro de Apocalipsis. Juan escribió el libro de Apocalipsis desde una isla llamada Patmos, y escribió el libro de Apocalipsis a 7 iglesias que había en aquel día. Y Juan escribe este libro que tiene, digamos, 2 secciones. La sección a las 7 iglesias en lo particular, y luego una profecía futura de los capítulos 4 al 22. Y lo que Juan está diciendo en esta profecía, vemos que es profecía según nos dice el libro en Apocalipsis 1:3, dice palabras de esta profecía pues de eventos futuros en este caso. Y lo que Juan está diciendo es que tenemos que prestar atención a lo que Dios nos dice en base a la profecía que ha de venir. Entonces, en base a lo que ha de venir, viene un juicio y viene pues el fin del mundo, y a causa de esto, a causa del juicio y la salvación también que hay en Cristo Jesús, tenemos que escuchar lo que nos dice esta profecía. Y entonces esto se ve, el propósito del libro en el capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, la venida de Cristo es lo próximo, la segunda venida de Cristo es lo próximo en la agenda de Dios, de las cosas futuras. Va a venir como un ladrón en la noche y nos manda la palabra que estemos preparados para esta segunda venida. Y muchas veces pues, nos desenfocamos, pensamos en hoy y ahora, pero nos manda la palabra de Dios a pensar en lo que Dios nos ha dicho, estar enfocado en esto. Entonces, esto es el libro de Apocalipsis en general, el mensaje en general. Podríamos dividir lo que se escribe a las 7 iglesias en 3 categorías. Las 7 iglesias tienen un mensaje en el cual se les dice 3 cosas, o bien hecho, o una exhortación, y luego una advertencia. Y hay 2 de esas iglesias que solo tienen el bien hecho y una exhortación. Esas iglesias son Filadelfia y Esmirna. Entonces, bien hecho y siga adelante, una exhortación para continuar. Hay 2 iglesias que solo reciben la exhortación y una advertencia de condenación. Mira que no estás bien, tienes que arrepentirte, porque si no, pues vas a subir el juicio que viene sobre el mundo. Entonces, esas iglesias son Sardis y Laodicea. Y luego hay 3 iglesias que tienen los 3 componentes, bien hecho, exhortación y advertencia. Éfeso, Tiatira y Pérgamo. Y entonces se manda estas distintas cosas a la iglesia, estas distintas cartas a la iglesia. Y pensé en esta mañana que íbamos a ver un mensaje en el cual el apóstol Juan nos lleva pues al cielo, literalmente. La visión es de lo que hay ahora en el cielo y lo que habrá con nuestro Dios durante la eternidad. Pensé predicar sobre esto porque predicamos sobre el inicio de la salvación. La salvación, pues hoy en día, ¿no? Que el Señor nos está transformando poco a poco, pero ya cuando Cristo vuelva o cuando ya el último soplo de vida en esta tierra se dé, pues estaremos con Cristo durante toda la eternidad. Y quiero que veamos lo que va a haber durante toda la eternidad y que en base a esto pues se nos motiva a estar enfocados en los asuntos de Dios, que es el propósito del pasaje de esta mañana. Y entonces hay varios pasajes que nos indican que el cristiano cuando muere va a estar con Cristo. En Lucas 23, 43, Jesús le dijo al que había creído en él en otra cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que él al morir iba a estar con Cristo porque había creído. Filipenses 1. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Pablo tenía ganas de ya que se acabaran las dolencias de este mundo y estar con Cristo. Entonces, lo que ha de venir es que cuando uno muere, va a estar con Cristo y ya está libre de pecado. Y luego Cristo volverá para coger a su iglesia, para volver a buscarla, y ahí habrá un nuevo cuerpo que se decidirá, y luego habrá un tiempo de tribulación muy fuerte, que es lo que viene en Apocalipsis 6 en adelante. Hay una serie de juicios, de sellos, de trompetas y también de copas. Y después habrá un reino milenario en la tierra, un juicio final, y Dios, en fin, después de haber juzgado al pecador,
los que no se convirtieron, a verlos echados en el lago de fuego, que es un lugar terrible, volverá para crear los nuevos cielos y la nueva tierra y moraremos con Él durante la eternidad en estos nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, esa es la profecía completa de Apocalipsis y en base a lo que ha de venir, pues que estemos atentos a la palabra de Dios. Eso es en general, pero en esta mañana estamos en Apocalipsis 4 y 5, contestando la pregunta, ¿por qué es digno Dios? Y ¿por qué es digno Dios de nuestra alabanza? ¿Vale? Entonces, Apocalipsis 4, si puedes ver el pasaje conmigo, Apocalipsis 4 dice lo siguiente. El pasaje principal de esta mañana, en el 4.1 en adelante, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vemos aquí que pasamos a las cosas futuras, porque en el versículo 1 del capítulo 4 dice en la segunda parte: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de estas, cuando en el versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Las que son las cosas que están en aquel día, en el tiempo de la iglesia. Estaba escribiendo cartas a las 7 iglesias, y ahora hay las cosas que vienen después de estas. Y nos describe Juan lo que está ocurriendo entonces en el cielo. Lo que vemos primero, más allá de decir esto sucede después, lo que vemos primero aquí es que, Juan está invitado a recibir la visión, ¿no? Ve la visión, está en el Espíritu, un estado en el cual el Espíritu Santo le revela esta visión de lo que hay en el cielo. Y luego, justo después de esto, en el versículo 2, ¿qué hay ahí? Hay un trono y hay uno sentado en el trono. Y eso
es central o céntrico a esta visión. Todo tiene que ver en esta visión con quién está sentado en el trono. Y es el Dios el Padre, que está sentado en el trono. Y entonces esto es muy, muy importante en esta visión. Hay aquel sentado en el trono celestial, ¿vale? Entonces hay este que está sentado en el trono, que es Dios el Padre, y luego el pasaje nos describe Dios el Padre con lenguaje simbólico, que el Apocalipsis usa muchos símbolos, y nos describe Dios el Padre simbólicamente en el versículo 3, diciendo, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe cornalina, había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Estas piedras son piedras preciosas, jaspe, cornalina, esmeralda, y entonces lo que significan es la gloria, el esplendor de nuestro Dios. Está entonces esta visión describiéndonos a Dios el Padre como glorioso, como grande, y así es nuestro Dios. Luego continuamos y vemos en el versículo 5 lo que procede del trono. Dice en el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. ¿Esto qué es? Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Entonces, relámpagos y truenos, eso es simbólico con el juicio de Dios. Vemos esto cuando leemos en el capítulo 8:5, que tiene este significado. En el 8:5 de Apocalipsis dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y esto es en el 7º sello, uno de los juicios que hay sobre la tierra. Entonces, vemos que hay juicio justo, divino de Dios. Al final del versículo 5, hay algo que nos dice, ¿esto qué es? Las cuales son los 7 espíritus de Dios, o 7 lámparas de fuego. Yo entiendo que esto se refiere al Espíritu Santo porque se usa de una manera que parece ser así en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Parece que en estos versículos está hablando de Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo. Notad conmigo aquí en Apocalipsis 1:4, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y era y que ha de venir. ¿Quién es este? Pues es Dios el Padre, es Dios. Es el Dios eterno. El que era, es y ha de venir es Dios. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. Entonces entiendo que está aquí hablando de la Trinidad y que en el trono celestial pues vemos pues a la Trinidad ahí, a nuestro Dios trino, Dios el Padre, el Espíritu Santo y Dios el Hijo. Entonces, luego hay más descripción en el versículo 6 que dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ahora, si miramos en las ventanas atrás, claro, hay un plástico que tapa las ventanas un poco, pero el cristal o la ventana, pues está la ventana muy clara, ¿no? Se ve a través de la ventana, pero en aquella época vidrio o espejo era medio opaco o borroso y no tenía tal claridad. Pero en este caso parece ser un vidrio que tiene una alta calidad, ¿no? Mar de vidrio y dice semejante al cristal. Está pues más claro de lo normal y entiendo que entonces el símbolo, y no solo yo, los comentarios que he leído,
el simbolismo aquí es la pureza y la santidad de nuestro Dios. Entonces, esto es lo que vemos en cuanto a aquel que está sentado en el trono, a lo que procede del trono, y luego vemos a los sujetos del que está sentado en el trono, ¿vale? Hay los que están alrededor del trono, y hay más tronos, pero hay un trono central del Dios nuestro. Y hay los sujetos de él, alrededor de él, en el trono celestial. Vemos esto en los versículos 4 y también en el 6 y 7. En el 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Hay dos interpretaciones en cuanto a los ancianos, que pueden ser o hombres que Dios salvó, o ángeles. Yo entiendo que es ángeles, y entiendo que es así en base a Apocalipsis 5, 9 y 10. Y aquí las versiones, dependiendo de lo que tenéis, leerá o compraste gente o nos has redimido. Y yo entiendo que yo entiendo que la mejor lectura es compraste gente, que los ancianos, los 24 ancianos son ángeles, y que Cristo compró a gente, compró a los humanos. Los ángeles que no cayeron no necesitaron redención. Entonces Cristo murió para comprar a gente. Dice en el Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste gente para Dios. Nos has redimido, dice otra versión, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, de igual modo, ambos estarían adorando a Dios justamente. Entonces no es que hay una enseñanza mala aquí si es uno o el otro, pero yo entiendo que son ángeles, ángeles de alto rango, entonces que están ahí en la misma sala del trono celestial adorando a Dios. Luego hay más descripción de los sujetos alrededor del trono en el versículo 6. En la segunda parte dice, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos seres vivientes son también ángeles. La descripción de ellos es muy semejante a la descripción en Isaías y también en Ezequiel, que son querubines o serafines, ángeles de alto rango que están justo ahí en la misma sala del trono celestial de nuestro Dios, ¿vale? Y uno dice, leyendo en el versículo 7, uno semejante a un león, semejante a un becerro, otro como rostro de hombre, y el cuarto semejante a águila. ¿Qué es esto? Bueno, correspondiendo a lo de ángeles de alto rango, esto es simbólico al más fuerte de su especie, el león, ¿no? Que es el más poderoso, el águila, la velocidad y cómo se distingue un águila entre pues, los pájaros, el hombre, su inteligencia. Entonces son símbolos pues, de distinguirse dentro de sus especies, y hablando de manera simbólica de los ángeles aquí. Entonces, hay Dios en el trono, hay los sujetos, y luego el pasaje nos describe la relación de los dos. Pues los sujetos, ¿qué hacen? Se postran ante su Dios, adoran a su Dios. Entonces, esto se nota cuando seguimos leyendo el pasaje en la segunda mitad del versículo 8, dice, y no cesaban día y noche de decir. O sea que cuando Juan tuvo esa visión del cielo, vio que había un canto sin cesar de adoración a Dios.
que Dios tenía un canto sin cesar de adoración a Él. Y la adoración era que, bueno, estaban proclamando verdades, atributos de Dios, verdades que Dios reveló acerca de Él y proclamando esto, cantando esas verdades. Santo, santo, santo. Es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, alaban a Dios porque Él es santo. La santidad tiene dos significados bíblicamente. El primero es que es separación de Dios como creador, como Dios de su creación. Él es separado, Él es diferente. Y aquí la repetición no es solo para, a ver, por si os habéis perdido que es santo, lo voy a repetir. No, esa repetición en la Biblia es el grado más enfático en el cual uno puede decir algo. La repetición triple, santo, 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 tenemos que pensar lo más enfático posible en cuanto a la santidad de Dios, es lo que se está comunicando aquí. Que Dios es infinitamente santo, separado de su creación. ¿Separado en qué sentido? Pues Él no es creado, solo Él es Dios. Entonces, santo, santo, santo. Luego dice el pasaje, Señor Dios Todopoderoso, pues tiene todo el poder. ¿Quién con su hablar puede decir, yo creo la tierra y aparece desde la nada? Eso es poder. Y no solo esto, crear todo lo que hay en la tierra, crear vida. Nosotros reproducimos en base a elementos que Dios nos ha dado. Yo cojo la semilla que Dios dio para plantar algo. Yo no puedo crear vida por mi propia cuenta. Yo creo vida porque Dios me dio los materiales para crear vida. Se construye vivienda porque Dios dio los materiales. Dios es creador, Dios es todopoderoso. Y a causa de esto, pues merece nuestra adoración. Y Él es Señor o es el Rey sobre todo. Merece que le reconozcamos como Señor nuestro. Es Dios, creador del universo. También otra cosa que se enfatiza es que Él es eterno. No fue creado. Él existe en sí. Él tiene vida en sí. Y Él es desde la eternidad, ¿no? Era, es y que ha de venir. Dice en el 8, pero también esto se repite de manera semejante al final del versículo 9, al que vive por los siglos de los siglos. O sea que está diciendo la misma cosa. Y también en el 10, al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, Dios eterno. Y uno piensa, y bueno, se mira a sí mismo como criatura, y dice, bueno, pues algo de fuerza tengo, pero mucho no. O sea, Dios me da fuerza en su gracia para trabajar, para hacer esto y hacer lo otro. Y yo trabajo, pues levanto una o quizás 2 o 3 cajas a la vez. Soy fuerte, no sé. Pero Dios sustenta el universo en sus manos. Él es todopoderoso. Nosotros tenemos límites, no somos todopoderosos. Él es santo, Él es creador, somos creados, tenemos fin. Dios nos dio un punto de inicio y bueno, en su gracia nos dio vida eterna, ¿no? A los de nosotros que hemos creído en Él. Entonces, tenemos que pensar en la distinción de nosotros como seres creados y nos enfocamos mucho en el yo y en mis asuntos, pero tenemos que reconocer que Él es Dios. Solamente Él es Dios. En un mundo en el cual pues la gente rechaza, ¿no?, a Dios. Dios, esto, déjame hacer lo mío, pero reconociendo que Él es Dios. Santo, todopoderoso y eterno. Y luego
El pasaje nos dice en el versículo 9 que siempre que los seres vivientes estaban adorando, se juntaban también los 24 ancianos, ¿no? Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, atribuyen a Dios calidades intrínsecas o propias de Dios, de su persona, de su carácter, diciendo que tú eres el todo glorioso, el todo honorable, el todopoderoso, y porque has creado todas las cosas, pues mereces nuestra adoración. Ya lo he dicho un poco, pero nosotros, diciéndolo de otra manera, nosotros no entendemos bien el concepto de un rey que es soberano. ¿Por qué? Bueno, primero no entendemos el concepto de Dios como soberano porque los únicos soberanos, reyes de la tierra, los hemos visto como corruptos. Y bueno, muchos, o si no todos, lo son. Bueno, todos tienen pecado y de cierta manera vemos fallos en sus regímenes, ¿no? Y a veces, pues, más que fallos, está, pues, corrompido y de manera que todo está podrido de corrupción. Pues Dios es santo, Dios es justo. Y uno tiene que ser agradecido que tiene un Dios santo que reina, que un día rendirá justicia. Si no fuese así, sería terrible. Que alguien corrupto al final ganaría, pues nos engañaría a todos. Dios es justo. Y tenemos que ser agradecidos de que el justo y el santo es quien es rey. La otra razón, bueno, además de sencillamente ser pecadores, es que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, bueno, es que hay igualdad y tú lo mereces y tú esto, no tienes que rendir cuenta a la persona, haz lo que te dé felicidad. Pero no es así con Dios. Él es Dios, Él es Rey y Él requiere que como criaturas suyas nos postremos ante Él. Él requiere esto. En aquella época en la cual Juan escribió, había un emperador romano llamado, creo que en castellano se dice Domiciano, algo así. Y él requería adoración. Si uno no le adoraba, pues, y si lo encontraban sin certificado de haber adorado al emperador, lo mataban. Y Juan escribe a iglesias que padecen persecución y recordándoles que hay uno que está sentado en el trono de los cielos. Y pase lo que pase aquí en la tierra, Él es quien merece la adoración nuestra. Y hemos de reconocerle a Él. Que pase lo que pase en la cultura, que la gente niega a Dios, haz lo que te dé las ganas, que tenemos un Dios soberano y potente, todopoderoso, que requiere nuestra adoración. Y esto, uno piensa en esto y dice, eso está muy fuerte, que yo siento que no llego a esa altura. Y gracias a Dios que Él no solamente es justo y soberano y temible, lo es, pero gracias a Dios por su amor para con nosotros. Y que la historia aquí, la escena celestial continúa. Lo primero que vemos es este Dios todopoderoso, santo, eterno, el juicio de Dios, pero continúa y nos habla también de su amor. Entonces, esta es la segunda parte de la escena celestial.
nos habla del cordero inmolado en el capítulo 1. Vamos a ver Apocalipsis 5 y iniciando con los versículos 1 al 4. ¿Vale? Apocalipsis 5, 1 al 4, dice así en el versículo 1 en adelante: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Lo primero que notamos aquí es que hay una continuación en esta visión que Juan tiene, porque nos habla del mismo trono en el versículo 1. Entonces, Dios está aquí sentado en su trono. Lo otro que se nota es que Juan está turbado, al punto de llorar. ¿Pero qué pasa? Que no se puede abrir un libro o un rollo, que sería en aquella época un rollo, pues gran cosa no debe ser. ¿Qué pasa para que te turbe hasta el punto de que estés llorando? Y lo que pasó aquí fue que el contenido del rollo es el contenido de la revelación, de la consumación de la historia. Entonces, es el fin de la historia del mundo. Entonces, Juan está turbado por esto, pero no solamente por esto, porque había que haber alguien para cumplir ese plan de Dios el Padre. Y no hay alguien. Bueno, hasta este punto, ¿no? Seguimos leyendo y vimos que sí hay uno. Dice, ¿quién es digno? A ninguno es digno. Pero luego dice en el versículo 5, 5 al 7, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, león de la tribu de Judá y la raíz de David son títulos para el Mesías, para Cristo. Y dice, si hay uno que es digno y que venció, ¿quién es? Cristo. Luego en el versículo 6 dice que en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces, inmolado como crucificado, pero estaba de pie. ¿Qué pasa? Pues Cristo fue crucificado y tiene las evidencias, ¿no? En sus manos, los clavos en sus pies, pero resucitó, venció la muerte y el pecado. Y en base a esto, pues Cristo, lo que hace en el versículo 7, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, esto significa que Cristo ejecuta el plan de Dios el Padre. Él va a venir otra vez y va a cumplir con los juicios y también con la victoria final sobre el mundo, sobre el pecado. Y los juicios se ven desde el capítulo 6. Vi cuando, en el 6.1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ¿no? Hay los 7 sellos y los juicios que vienen sobre la tierra. Pero no solo es los juicios. Hay en el 5.13 que todos un día se postrarán ante Dios. Ya, o desde el lago de fuego, teniendo ya que reconocer que Él es Dios, o en su misma presencia, adorando a
su Dios. Entonces hay la salvación final también, que es parte del plan, la victoria final sobre el pecado y la muerte. Entonces, Cristo es digno. Él venció la muerte y el pecado. Y entonces tenemos a Dios el Padre, vimos el Espíritu Santo también, y ahora se enfatiza a Dios el Hijo, el Cordero, en el trono celestial. Y vemos ahora la respuesta de los sujetos ante Jesucristo, y luego veremos más en adelante. Entonces, en el versículo 8, vemos la relación de los sujetos, de los ángeles aquí, con Cristo. Dice, y cuando hubo tomado, en el 5:8, el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros estamos adorando a Dios. Cuando uno ora a Dios con corazón sincero, es una adoración a Dios. ¿Por qué es una adoración? Yo estoy diciendo, Dios, creo, vengo a ti con fe, orándote. Yo te entrego mis plegarias, adoraciones, me entrego a ti en oración. Estoy adorando a Dios cuando estoy orando. Y en el 9, entonces sigue el pasaje y dice, y cantaban un nuevo cántico. Entonces un nuevo cántico que dice, digno eres. Estamos contestando, ¿no?, la pregunta, ¿por qué es digno Dios de nuestra adoración? Vimos la santidad, el Todopoderoso, el eterno Dios, y aquí, hablando de Cristo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste gente para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Entonces, da 2 razones por las cuales Cristo es digno de nuestra adoración. Pues fue crucificado, ¿no? Pero haciendo esto nos redimió, nos redime de nuestro pecado. Y no es un mero Dios local, ¿no? Dice de todas las naciones. Es Dios sobre todo el mundo, todo el universo, pero nosotros estando en la tierra. Y luego habla de un reino y sacerdotes. Tendremos el privilegio de reinar debajo de Cristo y con Cristo en el reino milenario. Es una bendición increíble. Y sacerdotes, esto está hablando de que nosotros no tenemos que ir a través de un sacerdote. Nosotros vamos directo a Dios a través de Jesucristo en la oración. Primera de Timoteo 2:5 dice que el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo. Entonces, está hablando de esto a causa de que en Cristo tenemos acceso para orar directamente a Dios nosotros mismos, pues le debemos la honra y la gloria. Después de esto el pasaje continúa y está como llegando a un clímax. Poco a poco vemos una instancia de adoración a Dios el Padre, otra a Dios el Hijo, y ahora no solo son los seres vivientes y los ancianos, ahora se juntan millones de ángeles. Y vemos que juntos, a una voz, están adorando a Cristo. En los versículos 11 y 12. Dice en el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Y lo que dice literalmente, esta versión dice lo correcto, pero literalmente
lo que significa, algunas versiones dirán miriadas de miriadas y millares de millares. Y eso es 1000 por 1000 y 10 miles multiplicado por 10 miles. O sea, millones de millones. Y uno se imagina, para dar una ilustración, para contrastar el asunto, en el, no sé, en el Camp Nou o en el Santiago Bernabéu, donde hay 100.000 personas o 80.000 que se unen, y hay una final de la liga, y la gente está pues gritando a todo pulmón como pueden, ¿no? Y el ámbito, pues, molaría, ¿no? Pero, ¿qué es esto? Es muy pasajero, ¿no? Pasa un partido, es un partidito y se olvida después. Pero aquí no tenemos a 100.000, tenemos a millones de ángeles. Y no están cantando, pues, para un partido de fútbol. Están adorando al Dios eterno. Y con voces angelicales. Y Juan nos describe esto para hacernos pensar y meditar en lo que ha de venir, para que hoy nos esté transformando, para que hoy estemos enfocados en los asuntos de nuestro Dios. Entonces le adoran porque Él es digno de adoración, por lo que Él ha hecho para con nosotros. Luego la adoración climática se encuentra, antes de llegar ahí, decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, atribuyéndole cualidades que Cristo es, cualidades de Él, el Todopoderoso, el que tiene todas las riquezas del mundo, el que es todo sabio, todo fuerte, todo honorable, todo glorioso, y por tanto alaban a Cristo. Y ahora la adoración climática, vemos que no es solamente ángeles, ya vamos más allá del trono en sí, teniendo todo lo creado que está en el cielo, versículo 13 y 14, y dice así: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. O sea, está incluyendo todo, por debajo del mar, en la tierra, todo. Al que está sentado en el trono, a Dios el Padre, al Cordero, Dios el Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, adorando a nuestro Dios, porque Él merece la alabanza nuestra, porque es todo honorable, glorioso, poderoso, es eterno. Y también se juntaron, ¿no?, los 4 seres vivientes diciendo amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, la adoración nos habla de que necesitamos estar enfocados en nuestro Dios. Alguien definió la adoración como, de manera muy breve, enfocarse en Dios y responderle. Otro define la adoración como una respuesta de adoración y alabanza debida a verdad que Dios reveló. Entonces, uno responde adorando en base a verdad que Dios reveló. Y esto se nota aquí en el pasaje, ¿no? Dios santo, 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 todopoderoso, eterno, Cristo que nos redimió. Y por lo tanto, pues te adoramos. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, que uno responde en palabras, pero no solamente es en palabras, con acciones también. Notamos esto en, por ejemplo, Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, esto es
una adoración de uno presentarse actuando, no solamente proclamando a Dios, sino que viviendo para nuestro Dios con nuestras acciones. Y el asunto es que Dios nos ha creado para alabarle. El propósito más fundamental del ser humano es adorar a Dios. Dice Isaías 43, 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y Isaías 43, 21. ¿Y qué pasa? Bueno, estamos medio distraídos. Uno tiene cosas en la vida que en vez de adorar a Dios forma ídolos, y pueden ser ídolos de religión formal, que esto no debe ser entre los cristianos. Está claro que Dios exige adoración de Él solamente, siendo el único Dios. Él merece adoración dedicada a Él solamente. Entonces hay ídolos formales, luego hay pecados que son claramente pecados. Vicio tal, obra de la carne, que yo me aire o que yo esté mintiendo. Y cuando hago esto, no estoy adorando a Dios. Y luego hay cosas que son buenas, que Dios nos ha mandado a que hiciéramos, pero que los volvemos en ídolos. Por ejemplo, algunas personas que van a tener a sus familias como ídolos en su vida. Bueno, yo tengo que amar a mi esposa tiene que sujetarse a mí, mis hijos tengo que criarlos en el temor, en el amor del Señor, ellos me tienen que obedecer. Pero cuando mi familia, entonces, yo dedico todo a mi familia y digamos que ignoro la iglesia o que ignoro a las demás personas, pues no estoy obedeciendo a Dios. Tengo que hacer esto, pero también tengo que estar en lo demás que Dios me ha mandado, no hacer de mi familia un ídolo. O el trabajo, que yo tengo metas en mi trabajo o de dinero y yo necesito estar sudando mucho, trabajando fuerte. Pues eso es normal, uno tiene que proveer. Pero luego, la iglesia se va por un lado porque el trabajo es todo, o la familia, uno entonces no está con su familia y su familia entonces uno no cumple lo que Dios ha dicho, pues el trabajo se volvió un ídolo. Y hay situaciones difíciles, pero uno tiene que poner a Dios primero y confiar en el plan de Dios. O los estudios, o el ocio, que sea un deporte, o otra cosa que es un tiempo libre, y eso se vuelve en que a causa de esto, lo demás que Dios dijo, no tengo tiempo para esto. Pues en este momento esa cosa se ha vuelto un ídolo, porque yo he puesto esto el centro de mi vida y lo demás que Dios ha dicho no le estoy haciendo caso. O a un pastor que, enfocado tanto en la iglesia, descuida de su familia. ¿Y qué pasa? Tenemos tendencia a tener dificultades con el dominio propio. Y que yo tengo meta y entonces lo demás, yo tengo dificultades a mí me gusta enfocarme mucho en una cosa. Y luego uno tiene entonces que sujetar sus metas y deseos para dejar que Dios gobierne, que lo que Él ha mandado esté gobernando. Que no sea que mis metas empujen lo demás que Dios ha dicho para convertir algo bueno en un ídolo. Y puede ser hasta cositas tontas como la tecnología. Yo tengo algo en mi celular que me dice cuántas veces lo desbloqueé en un día y no me gusta mirarlo. Que yo lucho con esto, tener el dominio propio. Y entonces uno tiene que tener, sí, ocio, un tiempo para descansar, dedicarse a su familia, trabajar duro, pero poner eso dentro del cuadro que Dios nos ha dicho que cabía. Y así
pues estamos entonces adorando a nuestro Dios y poniendo las cosas en el orden que Él nos ha dicho que teníamos que ponerlas. Entonces, aquí tenemos que la idea principal de que Dios es digno de nuestra adoración a causa de quién es, ¿no? Se revela como santo, todopoderoso, como Dios eterno y por lo que, bueno, digno de poder, de alabanza, de honra y gloria y tal, y a causa de lo que ha hecho por nosotros. Dios mandó a Cristo, Cristo vino, murió por nosotros y por lo tanto merece nuestra adoración. Y tenemos que estar deseando a Dios, que Dios nos ayude a desearlo ante todo, a que Él esté en el centro de nuestra mente, en nuestro corazón, y que deseando agradar a nuestro Dios, viendo a Dios como para lo grande que es, creador nuestro, que esto transforme nuestros corazones y que mis metas, mis deseos, mis palabras, mis acciones, que estén siendo conformadas a lo que Dios me ha dicho, y así entonces dándole la honra y la gloria que merece, adorando a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, pues pecadores con límites, pero por la gracia de Dios redimidos, y en esta batalla a echar un pie adelante del otro, adorándole, deseándole a Él ante todo. Así que el Señor nos ayude en esta semana para adorarle, porque Él lo merece. Amén.